y siempre llegaba a su casa muy cansado. Pero en la última oportunidad fue el detalle de que se sentía muy cansado y tenía una sensación, como se dice, que le habían dado una paliza. Eso es lo que me comentaron después. Preséntame el caso. ¿Cómo te apellidas? Gutiérrez Narváez, doctor. Muy bien. Preséntame el caso, por favor. Un momento. ¿Me estás viendo, no? ¿Estás? Sí, doctor. Ya, por favor, preséntame el caso. Bueno, tenemos el caso de un paciente de sexo masculino de 46 años, procedente de Callao, quien ingresa por el servicio de emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión 2 horas, por presentar 2 horas antes mareos, visión borrosa, dificultad para articular las palabras, convulsiones tónico-clónicas generalizadas con duración de 15 a 20 segundos, según el familiar, con pérdida de la conciencia de 60 segundos aproximadamente, una pérdida de conciencia transitoria y además desorientado que no reconoce a las personas de su entorno. Entre los antecedentes patológicos del paciente tenemos que éste ha presentado una cefalea crónica que se alivia con antimigrañosos. Eh, no nos dice más sobre las características de esta cefalea. Desde hace 6 meses su duración nocturna, baja de peso de 3 kilos, tampoco nos dice el tiempo, y esporádicamente sensación de alza térmica y malestar general. Al examen físico, en la evaluación clínica por emergencia se evidencia paciente somnoliento, desorientado en tiempo, espacio y persona, y en regular estado general. En las funciones vitales, la temperatura es de 37,8 con una presión en el brazo derecho de 130/70 y en el brazo izquierdo de 170/100. La frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto intensos y la frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. En la carótida derecha se oculta soplo sistólico 3/6 y en el izquierdo 2/6. En el examen pulmonar se escucha murmullo vesicular rudo, no otros signos patológicos agregados, abdomen blando, depresible y dolor leve en epigastrio. Eh, no BMG, No viste la medalla. no visceromegalia, neurológico, funciones cerebrales superiores, desorientado en tiempo, espacio y persona, fuerza muscular disminuida en mi cuerpo derecho, 3/5 en miembros inferiores y superiores, con reflejos osteotendinosos aumentados en 3 cruces en mi cuerpo derecho. Signo Babinski positivo, derecho, hemipoestesia derecha, afasia mixta de predominio de expresión. No presenta ataxia ni alteración de nervios craneales ni signos meningios. El ingreso presentó una puntuación de 15 a la escala de Niche y Nix. 20 en la escala de Bartlett. En los estudios Muy bien. auxiliares vemos el hemograma leucocitos 10.600 neutrófilos, 10.600 con neutrófilos 65%, linfocitos 30% y plaquetas 280.000. Hemoglobina de 12 gramos por ciento, velocidad de sedimentación globular 45 milímetros por hora, proteína C reactiva 32 miligramos por decilitro, glucosa 105 miligramos por ciento, urea 36 miligramos por ciento, creatinina 0,75 miligramos por ciento, ANA 1/80 patrón homogéneo, C3 86 miligramos por decilitro, C4 35 miligramos por decilitro. Muy bien, ahí nomás. Ujú. ¿Ya? Bien. ¿Qué te impresiona desde el punto de vista solamente de los síntomas que presentó al inicio? Solamente la primera parte. ¿Qué te impresiona en este caso, en este paciente? Puedes comentarme con respecto básicamente al contexto de lo que se refiere a la parte de los mareos, visión borrosa, dificultad para articular palabras, convulsiones.
y lo que se reconoce como desorientación del paciente. ¿Qué te impresiona? Eh, bueno, es un paciente de 46 años, es un adulto, no es un adulto mayor todavía, es el primer dato. Y bueno, es el primer episodio, parece que presenta el mareos, la visión borrosa, los cual, los síntomas ya mencionados, que los cuales nos orienta a un accidente cerebrovascular, ¿no? Que Es de forma aguda, insidiosa, progresiva, en este caso, la presentación de este accidente cerebrovascular es de forma aguda, de inicio en brusco. presentación aguda, ¿no? Ujú, Presentación aguda. Y a ti, en este caso, tú piensas que este paciente hizo un accidente cerebrovascular. ¿Es así? ujú. Sí, ¿Lo que piensas? sí, doctor. Bien. Algo te da, tú hablaste de la cefalea. Es una Sí, cefalea doctor. crónica que toma antimigrañosos, que al inicio, pues, al parecer, no, el familiar no indica, y yo tampoco después de cuando él estuvo aparentemente a mejor, este, ¿quién lo prescribió? No lo dice. Ahí Ujú. asumiendo que probablemente fue a la farmacia y le dieron su antimigrañoso. Y él tomaba periódicamente este medicamento. Por lo tanto, pues se sentía bien. Algo te da la impresión de la sudoración nocturna, baja de peso. Bueno, son signos y síntomas generales, ¿no? Que podemos verlo en diferentes enfermedades reumatológicas, ¿no? Muy bien, así es, son inespecíficas, ¿así? Ujú. Sí, es inespecífica. Bien, tú como delegado, dime, ¿a quién puedes tú comunicar que participe en este conversatorio? Dime un nombre. Ah, Enrique, ¿Su apellido? Nimboma Sánchez. ¿Cómo? Nimboma Sánchez. Enrique. Nimboma Sánchez. Ujú. Ya, ¿Me, a ver, me escuchan? Enrique, ¿Me puede escuchar, doctor? Enrique, Enrique, quiero que me digas con respecto a lo que la evaluación de las funciones vitales y el evaluación clínica que se hizo al paciente. ¿Qué te impresiona, por ejemplo, la temperatura, la presión, la frecuencia la, cardíaca, respiratoria y los hallazgos al examen clínico del paciente? Esto fue, vuelvo a repetir, esto fue una evaluación en emergencia, en emergencia que tuvo más o menos 3 días ahí hospitalizado. A ver, Ujú. ¿qué te impresiona, por ejemplo, las funciones vitales? ¿Hay algo que te llama la atención? Sí, no nos dice dónde se tomó la temperatura, pero de todas maneras parece que está ligeramente elevada, ¿no? Con 37.8. ¿Ya? Con ¿Es respecto febril o subfebril? mm, subfebril probablemente, doctor. ¿Está con fiebre o está subfebril? O una Ah, alza térmica, como le llamamos nosotros. claro, yo lo había considerado una alza térmica. Bien, Ya, lo perfecto. siguiente que nos dan es la presión arterial, ¿no? En el brazo, tanto, la han medido tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo. Y en el brazo derecho tenemos el 130 sobre 70, y en cambio en el brazo izquierdo tenemos, perdón, el derecho es lo primero, y en el brazo izquierdo tenemos 170 sobre 100, no tanto la sistólica como la diastólica están diferentes, están bastante aumentadas, y esta diferencia es incluso mayor de 10 milímetros de mercurio, lo que permite Ya, un diferencial bien. aumentado. Ya, eso suena. ¿Estás pensando ya en algo que te puede orientar porque esa diferencia de presiones? Sí, cuando una arteria de un lado se está más coartada o coartada con respecto a otra, la presión puede estar diferente, ¿no? Disminuida con respecto a la otra. Aún así, Ya. las dos están muy altas. Dime, con respecto a lo que es el soplo carotidio derecho,
3/6 y en el lado izquierdo 2/6. ¿Algo te llama la atención? ¿Qué Sí, impresión te da? sí, el soplo nos habla de turbulencia, ¿no? Entonces también a mí me da la impresión de que hay cierto estrechamiento en las arterias, pero no solamente en una. O sea, ya hasta acá me pareciera que está en muchos sitios estas especies de interrupciones del flujo, ¿no? Porque en los brazos está diferente, incluso en las mismas carótidas, en uno está diferente a otro. El soplo, Sí, ¿no? Nota más intenso en el lado derecho e izquierdo, claro, en este caso ¿no? soplos, en el otro caso ¿A ti te impresiona que existe ahí una alteración en la luz de los vasos sanguíneos? sí, sí, de múltiples ubicaciones. Y estenosis, dilatación, ¿qué cosa hay? ¿Qué te impresiona? Yo creo que es estenosis, doctor. Estenosis, muy bien. Y con respecto a lo que es las funciones cerebrales, este paciente que está desorientado, ¿no? Está desorientado y tiene la disminución de fuerza. ¿Algo? ¿Por qué Ujú. crees tú? Sí, la desorientación es algo bastante general, ¿no? Pero lo que nos ayuda a ubicarnos mucho mejor es que uno de los semicuerpos sea el que está más afectado. Bueno, afectado, del otro no nos habla mucho. Del derecho nos dice que ha perdido fuerza en ambos miembros. Entonces, también acerca de los reflejos osteotendinosos, prácticamente nos dice que se ha lesionado la primera neurona de ese lado, bueno, del lado contralateral, perdón, del lado contralateral en este caso, ¿no? Del izquierdo para que se liberen los reflejos osteotendinosos derechos. Eh, y también nos ayuda a ubicarnos con respecto, en el caso de que estamos pensando en ACV, ¿cierto? Nos ayuda a ubicarnos en cuál es la región, de qué vaso, la región de qué vaso está afectada, ¿no? Porque ha afectado todo el de mi cuerpo. ¿A qué nivel estaría la lesión? Mm, ¿A qué nivel? ¿Qué parte? Es evidencia que hay una disminución de fuerza en el cuerpo derecho y inclusive con reflejos osteotendinosos aumentados moderada, severo, y con signo de Babinski. E inclusive hay una hemihipoestesia derecha. ¿A qué nivel estaría la lesión? arteria cerebral media es lo más probable, doctor, o también, sí, arteria cerebral media, ¿De qué lado? del izquierdo. Izquierdo. ¿Y Claro, a qué, cuál sería el mecanismo por el cual piensas tú que es un paciente que aparentemente estuvo, él manifiesta, o mejor dicho, a la familia que estuvo bien hace días atrás, pero después se sentía cansado y presentó forma súbita, mareos, visión borrosa, dificultad para articular palabras y convulsión? ¿No? Eso ujú, fue el cuadro clínico de inicio del paciente. Y después ya llega con un problema ya de disminución de fuerza, en este caso, todo lo que es el miembro del lado que corresponde al lado derecho, con una hipoestesia. Y me refiero a que la lesión está a nivel de la arteria cerebral media. ¿A qué cree que se debe eso? De acuerdo al cuadro clínico. ¿En qué piensas? Tu colega habló de algo muy importante, que piensa que en los soplos, como dice, hay un cuadro de disminución del calibre de la arteria, es una estenosis. ujú. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué piensas que ha habido un problema a nivel de la arteria cerebral media? En un paciente aparentemente no tan adulto ni tan joven tampoco. Sí. Lo primero que pensé al ver a ACV, doctor, era que se había desprendido un trombo probablemente de alguna región de miembros inferiores, que es de donde suelen salir. Un trombo, Eso fue lo primero. y que se haya localizado a nivel de arteria cerebral media. ¿Sí? Esto es lo que piensa. Sí, eso fue lo primero que pensé. Bien, bien, está bien. Es de lo que piensas. Yo sé que está, yo creo que es una forma de pensarlo así, estando en emergencia, ¿no? Cuando un día tenga que esa emergencia se van a dar cuenta todo lo que puede pasar en un paciente, principalmente cuando ustedes hacen una historia clínica en ese momento rápida
y bien y dirigida. Y si es un paciente de altísimo riesgo, entonces tiene que estar siempre el familiar. Entonces usted lo ve, una mirada así y rápidamente tiene que actuar. Entonces ahí se van a dar cuenta qué importancia tiene la semiología, qué importancia tiene de actuar rápido, sin perder tiempo, ¿no? A veces en algunos casos están ahí preguntando, no, y actuar rápido. Muy bien. Enrique, ¿no? Sí, doctor. Enrique. ¿Los apellidos me dijiste? Ah, Nimboma. Nimboma Sánchez. Lindoma. Así Muy es. bien. A ver, mencióname a un compañero o compañera para que continúe la historia clínica. Ah, ok. Renato Cárdenas, doctor. Ya, tu amigo, Renato Cárdenas. A ver, Renato, quiero... Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, Renato. Bien. Estamos hablando sobre un paciente de 46 años que ha iniciado su enfermedad de forma aguda, con compromiso ya neurológico, que tiene una disminución de la fuerza del hemicuerpo derecho, con una hiperreflexia y trastornos. Ahí hablan trastornos en el lenguaje. Ustedes ya llevaron neurología, ¿es así? ¿Han llevado neurología? Sí, sí. Muy bien. ¿Sabes tú a qué se refiere la escala de Nish Ah, y la escala de Barker? la escala de NIS sirve para evaluar a pacientes que han sufrido un stroke y ver el grado de compromiso funcional que tienen, ¿no? Ya. Evalúa qué fundamentalmente nuestro, qué evalúa el paciente o qué se evalúa en el paciente en la escala de Nish. Dígame Eh, nomás. el nivel de conciencia, Muy eh, bien. los campos visuales, mirada conjugada, también la parte motora, el lenguaje también, si tiene Bien. algo de disartria y también el hecho de caminar, ¿no? Si hay ataxia o no hay ataxia. Ya. Muy bien. Y la escala de Barker, ¿qué te evalúa? La escala de Barton. Bueno, la escala de Barton tengo entendido que lo que se encarga es evaluar ya las funciones en general, ¿no? No solo se usa para stroke, sino ya es más general, ¿no? O sea, evalúa cómo, por ejemplo, la función de las de posiciones, misiones, si puede subir o bajar escaleras, y también el hecho de caminar, ¿no? O sea, es más para ver si hay algún tipo de discapacidad física o no. Pero no es O solo para... sea, actividades básicas de la vida diaria, ¿es así? Sí, sí, doctor. Y eso es lo que evalúa. Entonces, la otra pregunta, porque esto fue evaluado por el servicio de neurología. Nosotros siempre trabajamos porque en el piso que están todos estos pacientes, tanto de reumato, está neuro, está endocrino y gastro. Entonces siempre las interconsultas son rápidas ahí. O ellos nos hacen la interconsulta y la contestamos inmediatamente porque estamos pasando visita o viceversa. Entonces ellos hicieron pues un detalle, ¿no? Después que le hicimos la interconsulta para que ellos hagan la evaluación desde el punto de vista neurológico, porque evidentemente el paciente tenía ya un problema neurológico y ellos nos presentaron una puntuación de la escala de Niche y la escala de Parker. Hubieron 15 puntos en la escala de Niche, o sea, un paciente que tenía ya claramente problemas de conciencia, ¿no? Problemas de lenguaje, también tenía estos problemitas de la desorientación que tienen estos pacientes, la sensibilidad, el problema del lenguaje era evidente en estos pacientes. Entonces, es una escala que también nos sirve a nosotros, obviamente, pero los neurólogos hacen este tipo de evaluaciones en todos los pacientes que tienen una patología asociada
a un compromiso neurológico central. Y también la escala de parte que les ayuda también, por ejemplo, en la parte de comer, lavarse, vestirse, arreglarse, evalúa las reposiciones que el paciente puede realizar en el transcurso del día, y si el paciente amerita ayuda, no amerita ayuda. Toda esa cosa se evalúa. Es importante también ese tipo de puntaje, que al final el paciente pues mejoró ostensiblemente este tipo de evaluación, que ya lo hizo el neurólogo. Nosotros no nos metemos en esa parte, pero sí nos orienta bastante. Muy bien, Renato. A ver, dime tú, ¿qué colega tuyo puede seguir colaborando en la conversación clínica? Hablaremos ya de la parte de imágenes. A ver, dime un Sí, nombre. yo creo que sería mi compañero Molina, Molina. ¿Tu nombre? Anthony. Anthony. Muy bien, Anthony. Anthony Molina. Buenos días, doctor. Buenos días, Anthony. Bien. Nos quedamos en la parte que corresponde a los estudios auxiliares y nos quedamos que se realiza un ataque cerebral. A ver, léeme toda esa parte y me vas a dar una presunción de lo que se puede haber encontrado. A ver. Ya. Se realiza el ataque cerebral y se observa una imagen hipodensa focal con leve Y la borramiento de la función región lumbar. parietal. PL significa Y la función función, lumbar. no leí, disculpe. Y la función lumbar, y ya. En la imagen, en el ataque cerebral se ve la imagen hipodensa focal con leve borramiento de la región parietal en el hemisferio cerebral izquierdo, que compromete la arteria cerebral media en su tercio superior. Y en el líquido cefalorraquídeo presenta una característica de color cristal de roca, células a 1 a 2 por campo, predominio de mononucleares al 100%, glucosa 70 en líquido cefalorraquídeo, y posteriormente se realiza una angiotomografía de la arteria aorta. No, angiota. Ángela. ¿Ya? O sea, una imagen con sustancia de contraste para evaluar las arterias. Es angiotax se llama así, de la arteria aorta. Haciendo la unidad clínica, ya me han comentado de que existe un compromiso neurológico central y que está comprometido, como bien dice ahí, la arteria cerebral media. Le pregunté a uno de tus colegas, ¿por qué crees que el paciente tuvo ese accidente cerebrovascular? De acuerdo a esta historia clínica. De acuerdo a la historia clínica, hay una. Puede ser, el accidente cerebrovascular puede ser porque hay un estrechamiento de la arteria que llegan al cerebro, pero ese estrechamiento en este paciente que no tiene riesgo de triglicéridos altos o consumo de alcohol, tabaco, pues pensaría más algo congénito. Pensaría por un problema de aterosclerosis. No, no de aterosclerosis porque no menciona nada de historia que me lleve a inclinarme por esa ruta. Te vas Sino en más, algo más, ¿sí? por una alteración más rara que puede ser los vasos, afectar a los vasos. En los vasos. ¿Qué pasa en los Porque en la vasos historia sanguíneos? pues hay una menor irrigación al cerebro, entonces este vaso sanguíneo puede estar estrechado ya sea por inflamación o por una deformidad congénita. Así que yo me inclino más por esa suposición. Por ese lado piensas tú. ¿Y qué te impresiona con respecto a lo que es el líquido cefalorraquídeo? ¿Estás bien? ¿Estás normal o estás normal? Está normal, porque el cristal de roca es lo que normalmente se describe así, como cristal de rocas. La glucosa 70 la glucosa, justo no da la glucosa sanguínea sérica, y el líquido cefalorraquídeo, el 2/3 tiene que estar, o sea, la glucosa del líquido cefalorraquídeo tiene que ser 2/3 de la glucosa sérica. Está por ahí normal. Esto, lo que me lleva a pensar un poco raro es el predominio mononuclear.
Pero Dos células consideraría que es... vienen mononucleares. Bien, dos celulitas hay que encontrar, según el informe, el estudio que se hizo, ¿no? Eso es lo que hicieron los neurólogos. Los neurólogos lo que pedimos fue evaluación neurológica, y nosotros ya le habíamos pedido la TAC cerebral y luego le pedimos angiotrato. Entonces ellos evaluaron la TAC cerebral y le hicieron la punción de líquido cefalorraquídeo. Y estos fueron los resultados. Y hicieron ellos la evaluación, o sea, siempre trabajando con neurología. Nosotros como reumatólogos vimos por qué llamaron al reumatólogo, ya tú, ¿no? ¿Por qué llamar reumatólogo? Siempre nosotros los reumatólogos nos llaman porque cuando, por ejemplo, un paciente viene, y se mira ya los emergencistas, ya están ya en nuestro hospital muy al tanto al respecto. Viene una niña, o un niño, o un varón, o una señora de edad media, ¿no? 20, 40 años, entonces, y viene con un cuadro de convulsiones y hace una hemiparesia. Lo primero que piensa, una enfermedad de tejido conectivo. Eso ya están ya, como se dice, mentalizados. Y a veces nos encontramos con grandes sorpresas, ¿no? Y eso, por ese motivo fue que nos llamaron a nosotros. Y nosotros evaluamos al paciente detenidamente y uno de sus, a un alumno que estaba rotando con nosotros, él fue que dio el diagnóstico, él fue, solamente con un examen clínico en ese momento. Y no porque ya se había dado cuenta de un detalle. Muy bien. Dime un nombre de tus amigos o amigas. Ah, Sigan la ok. historia clínica. Piero Castillo. Piero Castillo. Bien. Sí. Piero Castillo. Sí, doctor, presente. Buenos días. Buenos días, Piero. Bueno, estamos en esta parte de la tomografía y estamos esperando, eso se lo voy a enseñar al final, el resultado del angiotac de paciente. Fue por suerte, tuve la oportunidad de sacarle la foto de lo más importante, porque estas presentaciones clínicas las hacemos conjuntamente con el patólogo, con el neurólogo, con el radiólogo y obviamente nosotros al final les damos nuestras conclusiones al respecto. Pero este es un caso muy interesante, se lo presento porque es pocas veces se ha visto en el sexo masculino y con compromiso como ustedes están hablando a nivel cerebral. Bien, Piero, es un paciente que recibió tratamiento con antihipertensivo, está como estás viendo ahí, y anticonvulsivantes. ¿Ya? Ahí está bien clarísimo. El paciente recibió corticosteroides. Y dentro de la evolución clínica, fíjate, lee esa parte y después me vas a dar tus conclusiones hasta donde dice terapia física y rehabilitación. Solamente evolución. A ver, léeme y me hace una impresión de lo que ha sucedido. Sí, sí, doctor. A ver, al día 10 de la hospitalización se evidencia bradilalia y bradisipquia, disminución de la fuerza muscular en 3 de 5 en miembros inferiores y miembros superiores 4 de 5 en derecho, con reflejos osteoidiosos aumentados en mi cuerpo derecho, 2 cruces, presión arterial de 140/70 en brazo izquierdo y 110/80 en brazo derecho. Salió de alta en el día 20 con notable mejoría en el lenguaje verbal, una fuerza muscular de 4 de 5, con Babinski discreto derecho, con reflejos aumentados, una cruz, tratamiento de alta prednisona, con 20 miligramos, metotrexato a 25 miligramos semanal, ácido fólico con 0.5 miligramos cada 12 horas, losartán 50 miligramos cada 12 horas, amlodipino 10 miligramos cada 24 horas, fenitoína 100 miligramos cada 12 horas, y se indicó continuar terapia física y rehabilitación. Bien, muy bien. De acuerdo a la evolución y de acuerdo a lo que ya han hablado tus colegas, ¿qué estás pensando? ¿Hubo mejoría? ¿No hubo mejoría? ¿Qué ha sucedido en el momento que se le dio
el tratamiento de inicio, porque ahí claramente se le dio un tratamiento con antihipertensivo, pulso de metilprednisolona a dosis bien altas. Se le dio tratamiento a este paciente por 3 días consecutivos, y tratamiento bastante, no tan agresivo, pero sí antihipertensivo, que continuó hasta el momento. ¿Qué te impresiona a ti este paciente? Sí, doctor. Yo considero que sí ha habido una leve mejoría, pero todavía hay algunos rezagos, por así decirlo, consecuencia del ACV isquémico que ha subido, ¿no? Como la bradilalia y la bradicitia, incluso los reflujos aún siguen aumentados, ¿no? Eh, pero como menciona ahí en la historia, yo creo que sí ha habido, incluso la presión aún disminuida, si mal no recuerdo, con las presiones que antes te mencionaba, pero sigue presentándose esa asimetría, ¿no? Que se presentaba al inicio. Eh, yo creo que en ese contexto ha habido una mejoría leve, pero ha habido una mejoría, ¿no? Según la escala de Nix, escala de Pachter, ¿cómo te impresionaría a ti? El estado de conciencia, el lenguaje. ¿Ha habido mejoría en ese aspecto o no? Sí, si tomamos como en cuenta la escala que ya mencionó mis compañeros de los componentes, sí ¿Ya? habría incluso la parte de, por ejemplo, la fuerza muscular. Antes era 3 de 5, 2 de 5 si no me equivoco, y acá está 4 de 5. Hay mejoría ya del lenguaje verbal. Eh, también hay, en este caso, funciones no motoras, cognitivas superiores. Y, bueno, no menciona el estado de conciencia, pero se puede inferir de que sí había una mejoría en ese aspecto también. Entonces, yo considero que sí hay una mejoría. Ha existido una mejoría. Ujú. Y en la escala de Berter, porque él dice que salió de alta, Claro, tuve que hablar de exacto. alta porque un paciente que está ya mejorando y ya sabemos su evolución, tenemos que dar de alta porque si se queda más tiempo se nos infecta, hace una infección intrahospitalaria, y tú sabes que una infección intrahospitalaria es bien difícil manejar porque el germen que se presenta es muy resistente a los antibióticos y a la larga se nos puede morir. Fallecen los pacientes cuando están mucho tiempo hospitalizados. Entonces, cuando vemos un paciente que ya está bastante bien y ya está con como dice el diagnóstico, sigue para adelante, ya después se van a recuperar los pacientes. Con respecto acá, esto sí le comento que se agregó, de acuerdo a la historia clínica que tuve la oportunidad de revisarlo después, a los 4 años, ahí se ve claramente que el paciente seguía en tratamiento. ¿Es así? Y que ya su mejoría fue ostensible, bastante ostensible. Y vean ustedes que quedó una leve hemiparesia espástica derecha. Y con un lenguaje bastante fluido. Entonces, hubo una mejoría, como bien dices, lo que es la parte que corresponde a la escala de Niche y la escala de Barker. ¿Consideras tú, de acuerdo a esto, en qué estás pensando? ¿Qué diagnóstico presuntivo me puedes dar? Claro. Sí, doctor. En función a la clínica y sobre todo en función a cómo ha respondido a la terapia, porque es una terapia inmunosupresora, antiinflamatoria, yo me asociaría o me inclinaría más a un proceso de inflamación sistémica, ¿no? Y en este caso asociado a un proceso de vasculitis, ¿no? Una vasculopatía, en este caso por esta inflamación, ¿no? En todo caso, este proceso de ACV isquémico ha estado asociado a un proceso de vasculitis, ¿no? Vasculitis. Muy bien, Piero. Muy bien. Muy bien. A ver, mencióname una amiga, un amigo que son así patas, y para que pueda entrar a callar con respecto a la presunción diagnóstica y diagnóstico diferencial. A ver, dime una de tus colegas. Ok, sería Estrella.
Estrella, su apellido. Sirincha. Estrella, Sirincha. Ya, Estrella. A ver, Estrella, por favor. Sí, doctor. Buenos días. Bueno, buenos días, doctor. Mis previsiones Pero, diagnósticas son vasculitis. ya, Estoy pensando en Takayasu y también he puesto versus TBC ya. y un ACV isquémico y en 3 mi diagnóstico epilepsia. Esos son mis diagnósticos. Takayasu, Sí, Takayasu, o sea, el diagnóstico diferencial es 1 vasculitis, Takayasu, versus TBC, 2 ACV isquémico y 3 epilepsia. epilepsia. ¿Por qué crees en Takayasu? Bueno, es que el paciente presenta, como bien mencionaron mis compañeros, que hay compromiso a nivel arterial. Mencionaron también que hay la estenosis y el paciente podría tener un compromiso sistémico. Y aunque, bueno, al principio descarté un poco Takayasu porque generalmente esto se presenta en mujeres, ¿no? Pero por toda la presentación de síntomas y signos que presentaba el paciente, me orienté más a Takayasu. Ujú. Ustedes ya han llevado vasculitis, ¿así? En la clase de vasculitis, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Ayer, Takayasu, ¿cuáles son los a grandes criterios? vasos. ¿Cuáles son los criterios de clasificación diagnóstica de Takayasu? ¿Sabes? Ah, los criterios. Bueno, ¿Te acuerdas? ¿O no? no me acuerdo, doctor. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a recordar ahora más luego los criterios de clasificación diagnóstica de Takayasu. Pero bien, hay tuberculosis, piensas en tuberculosis. Sí, tuberculosis pensé porque presentaba sudoración, me parece, y presentaba fiebre también en su historia. Historia clínica mencionaron eso también. Baja de peso, ¿no? Baja de peso, sudoración y la fiebre. Fiebre, que de sensación de alza térmica que lo tenía de hace 6 meses atrás. Muy bien. Muy bien, Estrella. Dime un nombre de tus colegas o amigo o amiga. Ya. Giuseppe, doctor. ¿Cómo? Condori Jara. Condori. A ver, Condori Jara. ¿Estás presente? Doctor, buenos días, sí, aquí estoy. Muy bien, Condori. Buenos días. Ya. ¿Se han hecho usted ya has escuchado que la probable, o sea, la presunción diagnóstica, según Estrella, es una vasculitis, Takayasu, diagnóstico diferencial con tuberculosis, y mencionó que por las sudoraciones, la alza térmica, la baja de peso, argumenta ese detalle. ¿Qué otro tipo de diagnóstico diferencial en estos casos puedes tú mencionar? Mencióname un par nada más. Diagnóstico diferencial. Yo había pensado en lo que es el diagnóstico de arteritis de Takayasu, ¿Ya? pero en cuanto a diagnóstico diferencial, podría pensar en aterosclerosis ¿Ya? y sarcoidosis también podría ser. ¿Ya? Una vasculitis que se ve también en sexo más masculino, un poquito de más edad. ¿Cuál sería? ¿Te acuerdas? Que se ve, Ya, ¿cómo, cómo se llama esa vasculitis que se ve y se compromete vasos y se ve? ya, ¿te acuerdas? arteritis ¿cómo se llama? De células gigantes. Células gigantes. Bien, te demoró bastante. Arteritis células gigantes, está bien, esa es una cosa que nosotros también entramos a tallar en este caso. ¿Ya? Indudablemente, nosotros cuando vemos un paciente así,
sé en qué pensamos y ustedes no lo han dicho hasta ahora. Y se presenta así, aparentemente de forma súbita y que convulsiona y hacen un accidente cerebrovascular. Y bien dijo por ahí un trombo que se disparó y ocluyó las arterias cerebral media del lado izquierdo y el paciente quedó con una hemiparesia. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos y que por eso también fuimos a emergencia es el síndrome antifosfolipídico. Eso quisiera que ustedes también lo tengan en mente. ¿Por qué? Porque el síndrome antifosfolipídico se produce una trombosis, pues, a cualquier nivel. Puede ser a nivel cerebral, a nivel de miembros inferiores, a nivel pulmonar, y compromete la irrigación. Entonces, ya después le voy a decir por qué se produce ese tipo de problemas. Inclusive, hay estudios bien en Canadá últimamente, en el año 2019, no hace mucho, se hizo un trabajo bien detallado al respecto de pacientes con enfermedad cerebrovascular y vasculitis. ¿Mm? Piensa tú que está callazo. ¿Te acuerdas cuáles son los criterios de clasificación diagnóstica? Condori. Doctor, de Takayasu, ¿verdad? Claro. Ya. ¿Cuáles son los criterios? De acuerdo al colegio mexicano o edad, sí, de Takayasu tengo entendido que son claudicación de extremidades, sobre todo de las superiores, una disminución del pulso braquial, estenosis, ¿no? De la aorta. Bueno, según recuerdo encontrar una arteriografía normal. Y normalmente ocurre en personas menores de 40 años, pero aquí parece ser la excepción. ¿Y cómo se le llama al Takayasu? Aparte, los sinónimos que puede haber, ¿sabes? ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? Porque No recuerdo. ¿sí? Arteritis. No recuerdo, doctor. Arteritis de... No sé, no dice la enfermedad sin pulso, ¿te acuerdas? La enfermedad sin pulso. Ya. Claro, no vi. Es la enfermedad sin pulso. Es así, y se puede orientar. Y, por ejemplo, el diagnóstico diferencial es con múltiples patologías, ¿no? Múltiples patologías hasta genéticas, podemos decirle, pero eso ya es menos frecuente, pero lo más frecuente son las vasculitis, síndrome antifosfolipídico, inclusive un paciente con lupus puede presentar un accidente cerebrovascular por problemas de trombosis o por problemas, en este caso, de anticuerpos antifosfolipídicos, y eso se puede presentar tranquilamente. Entonces, ese es otro diagnóstico diferencial. Por eso, al leer la historia clínica, el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Con respecto al tratamiento, ya eso es un tratamiento que corresponde a la especialidad. Pero hay que también darle una información a ustedes cómo ha sido su evolución del paciente hasta el momento. Fíjense, este es un paciente que de casualidad un día fui a comprar, un domingo, a 2 cuadras de mi casa y lo encuentro. Yo le digo, ¿qué hace por acá? José se llama. ¿Qué hace José? Y él comenzó a hablar, ya más fluido, porque antes él tenía un problema de lenguaje, se demoraba para poder responder. Yo le decía, hola, ¿cómo está José? Y se demoraba 2 segundos para decir, bien, doctor. Entonces, pero después ya poco a poco eso ha ido mejorando. Fíjense cómo es la vida. Muchachón, ¿no? Ahora debe tener ya, ¿cuántos años? 50 años debe tener. Bien, Condori, dime un nombre de uno de tus amigos o amigas. Ya, doctor, Giordano Castro. Buenos días, doctor. ¿Quién? Giordano Castro, dijo. ¿Castro? Sí, doctor. Castro, ¿no? Muy bien. Está presente. Bien.
Estamos ya yendo por el camino que más o menos quisiera que ustedes tengan en mente. Esa es una historia clínica muy resumida, pero explícita, precisa y para que ustedes tengan conocimiento de la evolución de este paciente. Mi pregunta es solamente una de ellas. Me dijeron que esto probablemente sea por una trombosis, una estenosis, que está causando problemas a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral. Y que los soplos carotídeos también se debe por un cuadro de estenosis, porque surge el problema de hipertensión en estos pacientes. Mi pregunta es, a nivel cerebral, ¿por qué cree que se produjo en este paciente ese accidente cerebrovascular con compromiso de la arteria cerebral media? ¿Por qué? Dime dos explicaciones o una suficiente para mí. O sea, ¿por qué se formó el compromiso en la arteria cerebral media en este paciente, verdad? Sí. Bueno, justamente por esos, soplos que se escuchan a nivel de las carótidas, nos indica que hay una turbulencia, ¿no? Y generalmente, los, los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico se forman justamente, una de sus principales causas es por a nivel de la bifurcación de las carótidas, se forman trombos que seguramente en el caso de este paciente, luego llegó a la arteria cerebral media y causó esta isquemia, ¿no? Que se puede visualizar también en la TAC. ¿Ya? ¿Algo tiene que ver la hipertensión? Sí, porque la hipertensión también va a causar la turbulencia. Entonces, ahí hay O sea, me estás comentando, hay una trombosis, obviamente hay una disminución del vaso sanguíneo y se presenta pues un trombo y se pierde la vascularización. En línea te voy a decir, está bien, ya estás pensando igual que tu otro colega, pero en estos casos, cuando hay una vasculitis de esta naturaleza, es una arteritis, influye mucho. Quiero mencionarles que existe digámosles, un flujo reducido, una hipofunción en la irrigación sanguínea o el flujo sanguíneo en esa zona. Entonces, eso se presenta en este tipo de vasculitis. ¿Por qué cree que mejoró el paciente? Se ve claramente que se le dio tratamiento antiinflamatorio. ¿Tú viste al comienzo que se dio pulso de metilprednisolona? El paciente mejoró bastante después del tratamiento y se le dio antihipertensivo, obviamente. Se mejoró el proceso inflamatorio. Y ahorita, al final, ¿qué dice? Se realizó, en 4 años de evolución, a este paciente realiza sus actividades de la vida diaria con una discreta limitación al caminar. Nada más, es lo único que se nota en este paciente, pero tiene el resto, se ha agregado y está bien. Entonces, como dicen ustedes, muchos de ustedes han dicho de que hay una evolución favorable en estos pacientes, en este paciente. Entonces, ese es más o menos, estoy hablando de la fisiopatología. Entonces, voy a darle una breve reseña de por qué se presentan estos casos. Bien, Castro. No quiero entrar a detallar mucho porque tiende a recordar a unos problemas neurológicos, problemas básicamente de vasculitis, pero hasta ahora no me dicen con claridad qué criterio de clasificación diagnóstica o cuál de ellos te acuerdas. En este caso, el del Colegio Americano, el más sencillo, es el que hace más o menos más de 25 años se ha hecho y con
buena evolución en su manejo en estos pacientes. ¿Recuerdas cuáles son los criterios de clasificación diagnóstica de Takayasu? Sí, doctor. Bueno, dentro de los criterios que usted menciona justamente el Colegio Americano de Reumatología, menciona, como yo lo mencionó mi compañero, creo, que bueno, el paciente tiene que ser menor de 40 años, ¿no? En el cual en este caso, por 6 años, está en, digamos, ha superado esa edad, pero no es mucho. De ahí también se menciona la fatiga y disconfort en los músculos, ¿no? Especialmente en las extremidades superiores, justamente por la diferencia por las diferenciales de, bueno, eso es lo que menciona los criterios, no voy a explicar por qué. El otro criterio también es la disminución del pulso en ambas arterias braquiales, ¿no? Otro criterio es la diferencia de más de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica en los brazos. Otro criterio también es el soplo audible en ambas o una de las arterias subclavias o de la aorta abdominal. Otro criterio también es el estrechamiento arteriográfico u oclusión completa de la aorta. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, observar otras causas, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, aterosclerosis u otras patologías. Esos son los criterios que... ¿Cuántos criterios se necesitan más o menos para clasificar la enfermedad? Bueno, para poder diagnosticar de estos, tienen que tener al menos 3 criterios para una sensibilidad casi 90%. Muy bien. Se presenta más, esta es una enfermedad que ya me mencionaron, una de tus colegas, que es una enfermedad que se ve más en el sexo femenino. ¿Es así? Pero acá se presentó en el sexo masculino, de acuerdo a lo que usted está mencionando. ¿Ya? Eso es lo que, vean ustedes que la medicina 2 más 2 nunca es 4. Entonces eso es lo que sucede muchas veces, y nos pasa o nos puede sorprender. Entonces, que el médico tiene que estar constantemente leyendo, viendo las últimas informaciones, investigaciones que se han hecho. Y puedes encontrar a veces cosas que nunca las has visto y en ese momento se te presenta. Muy bien, Castro. No quisiera más entrar en detalles y le voy a mencionar y le voy a dar una breve exposición nada más, breve exposición y una conclusión de unos aspectos del diagnóstico y del diagnóstico diferencial, para que sepan ustedes de qué se trata. Lo voy a mencionar. Efectivamente, esta es una arteritis de Takayasu, una arteritis de Takayasu. Y esta es una enfermedad rara, más en el sexo masculino. Acá yo tengo un informe, se lo voy a leer. Es una revista, son dos, uno del 2015 y otro del 2019. Un stock inicial de presentación de la arteritis Takayasu, publicado por División de Neurocirugía del Departamento de Cirugía. Esto es eso en China, está de moda. En Taiwán, mejor dicho, disculpen, en Taiwán. Y hablan efectivamente que esta es una enfermedad inflamatoria, una vasculopatía de etiología desconocida, y que afecta principalmente a grandes vasos como la arteria aorta y sus ramas primarias, y también compromete la arteria pulmonar. Esa es una información que se tiene en consideración y es muy común en la zona de Japón, en la zona sur del Asia, India y en América Latina, México. Son los países donde hay mayor incidencia de esta enfermedad. Y eso lo menciona. Pero acá está el detalle. Acá hay una reseña pequeña nada más, de un cuadrito del año 2015, el resumen de las publicaciones
de presentación de Stroke como primera manifestación de la artritis de Takayasu. Y mencionan 6 casos, ¿ya? 6 casos, de los cuales todos sexo femenino. Todas fueron de sexo femenino, con compromiso, obviamente, de cerebral con epiparesia, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, en algunos casos, y con una evolución bastante satisfactoria en casi todos ellos, excepto uno que no llegó a conocerse, 2, en un trabajo del año 2012, el autor presentó 2 casos, una paciente de 19 años y otro paciente de 36 años, sexo femenino. Uno Doctor, tuvo una doctor, fascia con heparesia derecha y otra en heparesia izquierda. doctor, disculpe. Una de ellas tuvo una evolución bastante buena y la otra no la conoce, porque parece que no llegaron a reevaluarla posteriormente, pero lo menciono. Ningún caso fue de sexo masculino. Ningún caso de sexo masculino. Aquí en el Perú se han presentado casos, pero todos son de sexo femenino, todos. Los pocos casos que se han presentado. Un Instituto Nacional de Neurológica. Doctor, disculpe, ¿está presentando alguna imagen? Porque solo vemos el cabo. Después. Te estoy resumiendo lo que Ah, habla ya. realmente. Porque estoy traduciendo del inglés al español. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Después lo voy a mencionar. Entonces, este es uno de los trabajos, y obviamente lo de Canadá, es del año 2019, se presentaron 56 casos, ¿no? Es un trabajo que hicieron los canadienses, y donde evidenciaron que también el compromiso de accidente cerebrovascular no es tan frecuente, pero de toditos fueron sexo femenino. Entonces, la presentación de este caso ha sido sexo masculino con compromiso del sistema nervioso central. Entonces, miren, muchachos, vamos a ver, ¿ya? Vamos a sacar esto. Vamos a ver. ¿Están viendo la diapositiva? No, doctor. Ya, vamos a ver. La presentación. Ahora, ¿están viendo? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ampliarlo, ¿ya? Muy bien. Brevemente, para que tengan ustedes una idea, esta es una ampliación de lo que ustedes ya saben, pero probablemente por la clase de vasculitis, que es una clase inmensa, o sea que es muy larga esa clase, y resumir en un par de horas también es muy difícil. Bueno, Mikito Takayasu fue un oftalmólogo japonés que en una mujer de 21 años demostró pues que hubo problemas a nivel la retina con una alteración de la anastomosis arteriovenosa. Esto lo vio, ya lo había hecho desde el año 1908 y recién en un congreso oftalmológico en Japón lo presentó en el año 1908, después de 4 años. Motivo por el cual llamó la atención Mikito Takayasu, un oftalmólogo de la Universidad de Kanazawa, Japón. Después, el año 1948,
Shimizu y Sano ya hablaron ya de la arteritis brachiocefálica, de la enfermedad sin pulso, o sea, en la arteria se evaluó a estos pacientes y se notaba que la reducción o la ausencia de pulso no se evidenciaba. Eso fue en el año 1948. En el año 1952, Kakemishi y Whitman ya hablaron de enfermedad de Takayasu. Ya aquí ya establecieron en honor a Mikito Takayasu la enfermedad de Takayasu, por el hecho que ellos ya encontraron las características clínicas de la enfermedad sin pulso y la diferenciación de las presiones arteriales. Fíjense, pasó no mucho tiempo que se evidencia que esta es una enfermedad rara. Es una vasculitis granulomatosa, de etiología desconocida, pero que afecta a vasos de gran calibre y aún menciona vasos medianos, con daño en el nivel del arco aórtico y sus ramas principales. Esa es una definición bastante precisa, pero tiene un problema que se puede presentar y que muchas veces hasta el momento, desde el punto de vista fisiopatológico o etopatogénico, no se ha demostrado bien esta parte de la inflamación. Pero existe un proceso planteado porque se ha encontrado un engrosamiento de la pared, luego fibrosis, estenosis, como bien hablaron, la trombosis, dilatación. Se considera que esta es una enfermedad que existe más estenosis, 3 veces más que los aneurismas o las dilataciones. Y la incidencia en Japón 150 por millón al año y en Europa 2.6 por millón al año. México, el país de Latinoamérica que tiene mayor incidencia, 1 o 2 por millón al año. Y Estados Unidos, recientemente publicado en el año 2016-17, lo he publicado, mejor yo lo he mencionado acá 2 a 3 por millón, pero ellos mencionaban hasta hace unos 10 años que era de 0.8 a 1 por millón en estos casos. La afectación de la aorta abdominal es evidentemente más frecuente en hombres que en mujeres, que es más frecuente el compromiso del arco aórtico. Esto es muy parecido a lo que pasa en la raza japonesa y también en Europa. La edad, esta es la edad de 20 a 45 años. El sexo más frecuente en mujeres, 9 a 1. En la India es más o menos 2 a 1. La raza más frecuente en la raza asiática. Estos son los sinónimos de la arteritis, la tromboarteriopatía oclusiva, la arteritis de la mujer joven, el síndrome de Martorell, el síndrome del arco aórtico medio y la enfermedad sin pulso. Todos son los sinónimos de la arteritis de Takayasu. Y esto es más o menos lo que quiero mencionarles, es lo que he podido sacar, porque esto se ha mencionado mucho. La arteritis de Takayasu es una enfermedad autoinmune. El rol importante es la inmunidad celular, no así la inmunidad humoral, que no está todavía muy bien conocida al respecto. Existe una estimulación de un antígeno que desconocido, pero mayormente es infeccioso, que van a formar la proteína de choque térmico, que es el HSP65, por el tejido aórtico. Es muy importante para el proceso inflamatorio. También se estimula o se está estimulado el complejo mayor de histocompatibilidad Kc1, que van a inducir a que estos linfocitos gamma, delta y las células NK o células asesinas a liberar estas perforinas y que van a agudizar y presentar el proceso inflamatorio agudo. Eso es más o menos lo que es este patogenia desde el punto de vista autoinmune. Reitero que es muy importante el rol de la inmunidad celular. Esta es más o menos una presentación de la patogénesis desconocida y hay factores genéticos relacionados al antígeno B52. Y este es el granuloma. ¿Ven? Muestra un granuloma con inflamación de la pared arterial, con infiltrado y proliferación de células T, CD4 y T, CD8, tanto en la capa adventicia como en la capa media con hiperplasia en la íntima. Ven tremenda proceso inflamatorio y granuloma que se presenta en estos casos, en estos pacientes. Es una enfermedad granulomatosa, no se olviden.
Estas son las manifestaciones clínicas mencionadas que el paciente puede haber una enfermedad sintomática a largo tiempo, con pulso no palpable, soplos, o puede haber una afectación neurológica catastrófica de inicio. Puede presentarse. Hay una primera fase que dura varios años, una fase de prepulso, es inespecífico. Mayormente, cansancio, pérdida de peso, fiebre o febrícula, dolores articulares, dolores musculares, anemia, diaforesis fría, nocturna, se os ha descrito, con las elevaciones de los reactantes de fase aguda, principalmente la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación, y también las plaquetas y la trombocitosis en estos pacientes. Todo esto más o menos está considerado que existe, y lo han descrito los japoneses con la actividad de estas citoquinas, interleuquina 6. Solamente se ha mencionado un par de trabajos al respecto. La segunda fase ya es la fase crónica, donde existe una insuficiencia vascular de este paciente. ¿Por qué? Se va a existir dilataciones, estenosis, oclusiones, y puede haber claudicaciones, más en miembros superiores, más del 60%, y en miembros inferiores 30%. Repito, la estenosis es más frecuente que las dilataciones o los aneurismas en estos casos. Las manifestaciones clínicas de la tiroiditis Takayasu, como dije, puede ser asintomática, pulso no palpable, soplo, afectante neurológica, etc. Ya hemos considerado estos aspectos y la asimetría de los pulsos que yo le quiero mencionar. Mire, presión arterial y pulso más del 84 al 96%. Ya. Estos son un esquema donde se compromete más la arteria aorta. Y acá vemos la arteria carótida común derecha, la arteria carótida común izquierda, el tronco brachiocefálico, tenemos la aorta ascendente, tenemos el arco aórtico, después tenemos la aorta descendente, las intercostales, y luego tenemos las arterias renales, las arterias mesentéricas superiores, la arteria aorta abdominal, la inferior, la arteria mesentérica inferior, la arteria ilíaca. Todas estas partes, o mejor dicho, de la arteria aorta pueden estar comprometidas. Pueden estar inclusive estas arterias renales, donde existe un tremendo problema de los pacientes hipertensos. Esto más se describe en niños. La arteritis Takayasu se ve bien en niños. Y una manifestación que se ve en niños es el compromiso de las arterias renales. Y son pacientes niños con hipertensión y hay que pensar en Takayasu. Este es el examen físico, rápidamente. Tiene una sensación de enfermedad crónica, como siempre, fiebre, febrícula, pérdida de peso, sudoración nocturna, anorexia, malestar general, etc. Muy inespecífica. Pero acá hay una pérdida o desigualdad de pulsos y la presencia de soplos. La hipertensión, básicamente por afectación de las arterias renales. Los eventos de accidentes cerebrovasculares son secundarios a la hipoperfusión. Hipoperfusión. Y también en estos pacientes se pueden ver pérdida de la visión, mayormente bilateral. Mayormente bilateral. Y está asociada a la afectación de la arteria vertebral. Este paciente tuvo visión borrosa a ambos ojos. ¿Ya? A ambos ojos, que duró algunas horas. No me acuerdo cuántos, pero sí estuvo estas primeras 24 horas siempre con esa visión borrosa de este paciente. Las afectaciones neurológicas son relacionadas con enfermedad arterial carotidia y la arteria vertebral e hipertensión. Estos tres componentes tienen importancia en la afectación neurológica de un accidente cerebrovascular en estos pacientes. Este es inespecífico. Los hallazgos de laboratorio todos son inespecíficos.
Algunos pueden reflejar actividad, como la velocidad de cementación, proteína C reactiva, la alfa-2-globulina, la hipoglucinemia y la interleuquina 6. El resto también son inespecíficos, como son los anticuerpos antiendotelio que se aumenta al 50%, la trombobulina también, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que no, son inespecíficos, pero que nos orientan a un proceso de actividad de la enfermedad. Incremento de la IgA, IgG y aumento de complementos C3, C4, a diferencia de lupus, cuando hay consumo de C3 y C4. Estos son ya los estudios de imágenes que se debe tomar: radiografía de tórax, ecodoppler, el angiotam. Tiene una especificidad que puede llegar al 100% y una sensibilidad al 95%. Por eso que esa es una de las diagnósticos por imágenes que se debe realizar. Son muy sensibles, pero hay un problema que tiene poca resolución con respecto al ecodoppler, pero sí nos ayuda bastante para ver los cambios que suceden en la pared de los vasos. Existe mayor radiación, obviamente. La angioresonancia magnética también nos ayuda bastante. La arteriografía ya no lo usamos, es muy traumático. Una radiografía de tórax que aparentemente de un paciente con tacallazo, aparentemente pero ven que es normal. No, este es un paciente que tiene un aneurisma de la aorta. Y acá se ve claro. Un aneurisma de la aorta. Lo traje a propósito porque todo el mundo ya no es normal. No, este es un aneurisma de la arteria aorta torácica. Estos son los criterios del Colegio Americano que algunos me lo dijeron bastante bien. Es la edad menor de 40 años, la ubicación de las extremidades, descenso del pulso arterial braquiales, diferencia de presión arterial de más de 10 milímetros de mercurio, soplo de la arteria subclavia o arteria aorta abdominal, la arteriografía normal y una sensibilidad 90.5 y una especificidad 97.8. Hay otros criterios mucho más, digamos, específicos, como son los criterios modificados por Charma, que son del artista Callazo, con una especificidad 95 y sensibilidad 92.5. Estos son los criterios mayores y siempre hablan de la arteria subclavia, miren. Hay una estenosis o oclusión, tanto derecha como izquierda, y síntomas como signos característicos que tienen más de un mes de duración. Este paciente tenía ya 6 meses ya con unos problemitas. Claudicación de extremidades, ausencia de pulso, diferencia de presión arterial mayor de 10 milímetros de mercurio en los brazos, dolor de cuello, fiebre, amaurosis fugaz, síncope, disnea, palpitaciones, visión borrosa. Esas son características. Acá se necesitan 2 criterios mayores para hacer clasificación, o un criterio mayor con 2 menores, que son las que están acá, o 4 menores. Acá están ya la elevación de la velocidad de cementación, dolor en la carótida, hipertensión en la presión arterial, más de 140/90, y la presión a nivel popliteo 160/90, regurgitación aorta, lesión de la arteria pulmonar, que se ha descrito por angiografía o gamografía, lesión de la arteria carótida primitiva con estenosis y oclusión, lesión del tronco inanimado o tronco brachiocefálico, lesión de la arteria aorta torácica, lesión de la aorta abdominal con estrechamiento. Acá es la diferencia. La lesión de la arteria coronaria diagnosticada por arteriografía en un paciente menor de 30 años. Aquí Charma ya habla ya menor de 30 años, sin factores de riesgo vascular. Esa es la diferencia. Acá 4 criterios menores clasifica, o 2 mayores, o 1 mayor con 4 menores. Esta es la clasificación clínica de Inizawa, del año 1978. También habla de enfermedad, el grupo 1, enfermedad no complicada con o sin afectación a la arteria pulmonar. Y dice acá, ya está dando mucha importancia a la arteria pulmonar. El grupo 2A, complicación única o leve, o moderada junto a la enfermedad no progresiva. El 2B también, complicación única severa junto con la enfermedad no progresiva. Acá es moderada y en este caso severa. El grupo 3 ya 2 o más complicaciones junto con enfermedad no progresiva. Estas son las complicaciones que ya se ve con bastante, cuando se presenta en este caso, la retinopatía, la hipertensión secundaria, insuficiencia aórtica y la formación de aneurisma. Estos son los diagnósticos diferenciales. Fíjense ustedes, anomalías congénitas,
coartación de la aorta, hereditaria, síndrome de Marfan, también puede haber insuficiencia cardíaca, el letargo, de igual manera, displasia muscular de la capa media, ergotamina, una toxicidad, se produce vasoconstricción o isquemia, arteritis inflamatorias, tuberculosis, sífilis, lupus, enfermedad de Behçet, la enfermedad de Kawasaki. Le dije la artritis célula gigante, esa es una de las más frecuentes que hacer diagnóstico diferencial. Alguien me dijo sarcoidosis, muy bien, artritis reumatoide y aterosclerosis. Esos son los diagnósticos diferenciales que se pueden presentar en estos casos. Las artritis célula gigantes son las que más influyen en estos casos. Takayasu, menor de 40 años. Este es un paciente que tiene 46. Aorta y ramas con compromiso de la aorta y ramas, hipertensión renomuscular crónica, y acá es la cirugía común en estos casos. ¿Por qué? Porque se puede restablecer, ¿no? Con stent, etcétera, de acuerdo al compromiso vascular. En cambio, las células, al compromiso de las células gigantes, acá son mayores de 50 años. Hay compromiso de la carótida interna, es raro, es el compromiso, mejor dicho, que el paciente tenga hipertensión autolimitada, y la cirugía es raro en estos casos. Es una vasculitis de la célula gigante. Responden bien a los corticosteroides. Estos son los criterios de actividad. Quiero pasarlo rápido. Entonces, este es el tratamiento. Ya acabamos corticoides. Corticoides es lo que usamos nosotros en este paciente, que puede ser vía oral o vía endovenosa, que lo usamos para el paciente. Decidimos darle pulso de metilprednisolona. Podemos dar inmunosupresores, como está usando. Usamos el que más se usa, es el metotrexato, la leflunomida también, y el mofetímico fenolato. Dan buenos resultados cualquiera de los tres, pero el que más usamos, porque es un medicamento que se da semanal. En cambio, estos acá se da diario, y son más caros. Estos son los inmunosupresores, como le digo, metotrexato, azathioprina. La ciclophosphamida se puede usar cuando el paciente está venido a menos, con compromisos vasculíticos severos, con gran proceso inflamatorio, se me parece. Paciente venido a menos, podemos utilizar la ciclophosphamida. Los otros son mofetímico fenolato, la leflunomida, como les reitero, y también se puede utilizar drogas biológicas, las que más se usaron en un inicio, las anti-TNF, el Etanercept, infliximab. Esto se aplica subcutáneo mientras endovenosa. Últimamente, los anti-CD20 del linfocito B, rituximab, y también se está utilizando los inhibidores de la interleuquina 6, que es el tocilizumab. Remisión del 60%, su uso hasta los 7 años. Estos son los trabajos publicados más por los canadienses en este sentido. El tratamiento quirúrgico puede ser, es lo que se más en pacientes con hipertensión, con estenosis de arterias renales, claudicaciones limitantes de extremidades, isquemia cerebral, insuficiencia aórtica moderada o severa, la isquemia miocardio. Siempre que sea posible se debe contemplar la corrección anatómica. Siempre que sea. El 20% presentan dilatación aórtica. Y también quiero decirle que esta enfermedad, el 20% se autolimita. La cirugía, como le dije anteriormente, se recomienda en el momento de la enfermedad quiescente para evitar las complicaciones. Estas son las complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes: el ictus isquémico o insuficiencia vascular, insuficiencia cardíaca congestiva, pérdida de la visión, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal aguda, hemoptisis, hemorragias. Estos son los criterios de remisiones, ya completa resolución y estabilización por al menos 6 meses, y lesiones vasculares fijas que no han progresado. El pronóstico va a depender del compromiso de las arterias. Entonces, la enfermedad inflamatoria crónica, grado de actividad variable, ¿puede ser recurrente? Sí, eso sí. La afectación vascular tiende a ser progresiva, aunque el pronóstico a corto plazo es favorable de 80 a 90% con una supervivencia a los 5 años. Dice que la ausencia de síntomas de isquemia no excluye la presencia de inflamación. Y todo lo contrario, es verdad que la presencia de isquemia no siempre indica inflamación activa en la pared del vaso.
criterios que tenemos que tener en consideración. Son los factores pronósticos, lo mismo, la retinopatía, hipertensión arterial, insuficiencia aórtica, presencia de aneurismas aórticos. El curso es progresivo, lento, con recaídas, sí. El 20% se autolimita. En personas mayores de 35 años hay que tener en consideración este detalle. Y la supervivencia, acá están los últimos trabajos publicados, 5 años, 10 y 15 años es 90, 86, 66%. Pero si el paciente tiene complicaciones, puede llegar a 36% a los 10 años. La mortalidad es de 3 al 15%, básicamente por falla cardíaca o renal, o enfermedad cerebrovascular catastrófica, infarto agudo del miocardio, ruptura neurismática, hipertensión pulmonar, es rarísimo, pero se describe, o isquemia intestinal. Esas son las causas de mortalidad en pacientes con arteritis de Takayasu. Estas son ya los métodos de seguimiento. La angiotac es la que más usamos, ¿no? El ecodoppler, si lo tenemos, pero el problema es que no podemos evaluar la aorta torácica o las arterias pulmonares. Solamente un detalle con respecto al embarazo. La fertilidad no la afecta, pero el embarazo per se no es asociado a la enfermedad. ¿Ya? El feto no sufre problemas, no se observan brotes tras el parto. ¿Ya? Y esto quiere decir, el embarazo, plantearlo es mejor en la fase de revisión. Es lo mejor que hay que hacer en estos pacientes que tienen artritis de Takayasu, hablando de mujeres. La clasificación en humano que hay que tener en consideración, el tipo 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. La tipo 1, rama supraórtica del arco aórtico. La tipo 2A, aorta ascendente, arco aórtico y su rama, carotida y subclavia. El tipo 2B, aorta ascendente, arco aórtico, ramas y aorta torácica ascendente. Y el 3 ya es torácica descendente, abdominal, arterias renales o ambas. El tipo 4 es la aorta abdominales y arterias renales o ambas. Y el tipo 5 ya viene a ser la combinación de 2B y el 4. Esto es lo que en humano hizo la clasificación desde el punto de vista arterial de la arteritis de Takayasu. Esto es lo que ya les he comentado, ¿no? La clasificación angiográfica de arteritis de Takayasu con humano en 1996, lo mismo que le he dicho. Básicamente, aquí están los problemas. En el arco aórtico, y estas son la carótida y la subclavia. Después, más raro es la descendente, las arterias renales, y más raro las pulmonares, ¿no? Conclusiones. La arteritis de Takayasu es etiología incierta, desconocida, heterogénea, presentación de síntomas según la afectación de los vasos que comprometen la arteria aorta. Se sospecha siempre el diagnóstico clínico cuando hay soplo vascular, la ubicación, asimetría de presión o ausencia de pulso, principalmente en personas jóvenes, 20, 40 años. Las complicaciones neurológicas, según algunos estudios, es de 10 a 20%. Y la cefalea, mareos, visión borrosa, amaurosis, enfermedad cerebrovascular y convulsiones. Son las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar en la parte neurológica. La mortalidad, ya le dije, por falla cardíaca, infarto del miocardio, enfermedad cerebrovascular, rotura neurismática y hipertensión pulmonar. Eso, y acá lo que yo le quería mencionar. Este es un paciente que se le hizo una angiotac de la arteria subclavia derecha, esta a la izquierda, y acá se ve el tronco brachiocefálico, y por acá se ve una estenosis, que ahora vamos a ver más aquí y por acá. ¿No? No se observa bien con claridad ese espacio. Y también vemos acá, esta es la arteria vertebral, ¿verdad? En la arteria vertebral, a nivel de la cervical 2, también compromiso. En el otro lado, también hay un compromiso de la subclavia, tenue, pero también está, esta es la subclavia, la carótida. Pero en la subclavia también tenemos, en esta parte, acá está la carótida, hay una estenosis acá, y en la subclavia hay una estenosis acá. ¿Ya? Y en esta zona vemos también un pequeño borramiento de estenosis de la carótida,
en el lado derecho y la subclavia en el lado izquierdo. Entonces, es un paciente que tiene varias estenosis en esta patología, varias estenosis, pero acá, esto es lo que, esta parte de la arteria vertebral, aquí el problema de estos pacientes, como le dije, cuando hay compromiso, inclusive convulsivo, cuando hay compromiso de la pérdida de la visión fugaz o borrosa, compromiso de la arteria vertebral. Y aquí está, eso es lo que se describe. Esto ya, la tomografía, no es evidencia una imagen imponencia en esta zona que compromete la parte de la arteria cerebral media izquierda en este paciente, ¿no? Con borramiento, ¿no? Con una imagen irregular de la zona que corresponde a la arteria cerebral media en estos pacientes. Este es el caso de paciente de 46 años. Bien, eso quería yo mencionarles, muchachos. Quisiera que si haya una pregunta al respecto, encantado de poderla resolver. Y ya les he dicho algunos detalles al respecto, por qué el paciente convulsionó, por qué la visión borrosa, cuáles son las arterias que más se comprometen cuando hay un compromiso neurológico. Eso está descrito y justo coincide con el paciente que presentó convulsiones, en este caso visión borrosa, tuvo baja de peso, sudoración nocturna que lo tenía él cuando venía de chambear, malestar general y sensación febril que lo tuvo por el transcurso de 6-7 meses, creo, pero ahí 6 meses lo mencionaron. Y antes le comenté que una de sus colegas fue que la enfermera me dijo: doctor, la presión está normal. ¿Así? A ver, le dije a una de sus colegas: usted tu tensiómetro, sí. Ustedes como estudiantes deben tener su tensiómetro, su estetoscopio, como estudiantes de medicina. Entonces, fue y le tomó en el otro brazo. Le tomó en el otro brazo. Y ahí se dio la diferencia. Una gran diferencia de presión. Le tomó el pulso y en un lado nada, y en el otro lado sí se ocultaba el pulso. Entonces el diagnóstico fue claro en ese momento, ya ni vuelta que dar. Pero tenemos que ver en ese momento el diagnóstico diferencial. Esta caída puede estar asociada, vamos a ver. Pero era tan claro que después de la angiotac o la tomografía ya el diagnóstico se demostró claramente. Y con la evolución del paciente, es por ese motivo que es un trabajo que se hizo muy silenciosamente en el caso de un paciente varón de 46 años con compromiso del sistema nervioso central. Debutó con un cuadro convulsivo bastante severo. Es uno de los poquísimos casos descritos en el mundo, probablemente que se han descrito en el mundo o informado, pero más en mujeres que en varones. En varones pocas veces se ha descrito, poquísimas veces. Que yo sepa, no llegan ni a 10, creo. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, yo tengo una duda. A ver, ¿cómo te llamas? Renato Cárdenas. ¿Cómo? Renato Cárdenas. Renato Cárdenas. A ver, Renato. Sí, mi pregunta va más específico en el caso de cómo yo puedo diferenciar con las manifestaciones clínicas la diferencia entre una arteritis de Takayasu con una arteritis de células gigantes. La arteritis, ya te digo que una es una enfermedad granulomatosa, es una vasculitis que compromete grandes vasos, y en las arteritis de células gigantes el compromiso, básicamente, el pulso no se compromete, ¿no? En la arteritis que hay hipertensión arterial en muchos casos,
y hay diferenciación de las presiones arteriales en ambos brazos, inclusive en miembros inferiores. En cambio, la arteritis en células gigantes no. Puede haber compromiso ocular, sí, sí, estoy de acuerdo, pero la diferencia está ahí, es clara en ese momento. Y segundo, que la arteritis de Takayasu es rarísimo que tú veas en personas menores de 50 años. Es más, por encima de 50, 60, 65 años. ¿Ya? Y si se ve pues, también la arteritis de Takayasu una incurgitación, o la arteritis temporal, le llaman también aún, de la arteria temporal, y se describe pues una biopsia, y ya vas a encontrar un células gigantes, hay características de esta patología de la arteritis a células gigantes. En un caso pues existen trastornos básicamente por disminución del flujo. En cambio, la arteritis a células gigantes es un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos, grandes vasos, que también pueden comprometer a nivel del sistema a nivel cerebral, pero la diferencia está que en esta produce una enfermedad sin pulso, presiones arteriales alteradas en ambos brazos, hay una diferenciación. En cambio, en células gigantes no vas a ver eso. Esto es lo que le quiero mencionar, esto es lo que te digo, ¿no? Menor de 40 años, encontrarse más de 50 años. Puede comprometer la aorta también, ramas. Hipertensión renovascular, es raro acá. Acá autolimitado, cirugía es común, sí, se hace, pero en células gigantes no. Esa es una diferencia que se demuestra. Acá vemos un diagrama de un paciente que tiene acá la incurgitación de la arteria temporal, ¿no? ¿Ya? Es un paciente bien manifiesto su arteritis acá. Y se le puede hacer la biopsia, ¿no? O sea, la biopsia, y vas a encontrar ahí las células gigantes que se ven en la arteritis, a células gigantes o la arteritis temporal. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. ¿Ya? Doctor, Sí. una consulta. ¿Cómo te llamas? Sivincha Romero, Estrella. Ah, Estrella. Sí. Ya. Doctor, ¿y cómo explicaría en esta patología la sudoración nocturna? ¿Y por qué ese predominio nocturno? Mayormente es porque esa patología que se demuestra es un proceso inflamatorio de evolución muchas veces crónica. Son manifestaciones, como bien dicen, inespecíficas. Estos pacientes cursan en algunos casos con impresiones que a veces no lo detectas y cursan a veces con problemas de cefalea. Y esa cefalea se produce por vasodilatación. Como le dije, no está demostrado claramente que la inmunidad humoral y participe, más bien participa la inmunidad celular. Entonces eso tiene que ver mucho con la fisiopatología y los síntomas que tienen estos pacientes. Al comienzo son inespecíficos, como te reitero, y se puede confundir con una tuberculosis. Pero después pasa el tiempo, como es una evolución crónica, pasa el tiempo y vas a encontrar ya, lo más que vas a encontrar es diferenciaciones de las presiones arteriales y el pulso braquial, o es imperceptible o está ausente, no lo encuentro. Pero la parte de lo que tú me dices, la sudoración, es una manifestación en general que puede pasar en cualquiera, pero más o menos está asociado a problemas de vasodilatación. Ya, doctor, gracias. Doctor, bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo te llamas? Fernanda Romero. Giselle. Romero. Sí, Fernández Romero. Ya. Doctor, mi pregunta va en relación al caso. En el caso, en los exámenes auxiliares encontramos que el paciente también tiene un ANA de 1/80 homogéneo, o sea, que es positivo. ¿Qué relación tiene esta con esta enfermedad de Takayasu? No, ninguno. Porque hasta en las personas que no tienen ninguna enfermedad se puede encontrar un anticuerpo antinuclear 1/80 y no hay manifestaciones características. Si no tienen síntomas, se puede presentar en personas normales hasta el 10% de los casos. Pero no hay relación. Ah, ok, doctor, gracias.
No se olviden que en algunos trabajos publicados, los pocos que hay, pocos porque son retrospectivos los estudios, se encuentran en, tanto el complemento C3, C4 aumentados. Pero no mucho, pero están aumentados. A diferencia de otras enfermedades inflamatorias que sí se consumen y están disminuidos. Como le dije anteriormente, en el caso de lupus, sí están bajos, C3, C4. En cambio, en este caso, están aumentados. Y se describe más o menos entre 36 a 48% de los casos, cuando se hace ese tipo de estudios con el complemento. Ningún examen de laboratorio, excepto diagnóstico por imagen, nos orientan a este diagnóstico de esta enfermedad. Son colaboradores, pero que no son específicos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bien, yo creo que es un caso bastante, no, yo lo digo porque es un caso que lo diagnosticamos el servicio, con bastante esfuerzo, con lo poco que tenemos, pero con bastante esfuerzo, que el paciente actualmente está en buen estado de salud. Buen estado de salud, trabajando. Ya no es lo mismo que le da, porque él era un alto funcionario de una compañía internacional, pero ahora trabaja y hace sus labores casi normales, tomando hasta el momento su metotrexato semanal. Ya se le ha dicho que el corticoide ya debe bajarlo, ya va a tomar media tableta un día sí, un día no, y se le va a reducir posiblemente en el transcurso de estos meses, y solamente se va a quedar con metotrexato. Y se va a hacer unas revelaciones, lástima ahora por la pandemia, debió haberse, por lo menos verlo 2 veces al año, pero difícil ahora en este momento, muy difícil. Pero él periódicamente así, lo veo yo y le pregunto cómo está. Bien, muchas gracias por haberme escuchado, y muy buenas las preguntas que han hecho algunos de ustedes y que implican que están bien interesados, y que espero que sean así. Lean, por favor, lean lo más esencial, pero si está en inglés, ni hablar, ustedes dominan el inglés y eso les va a ayudar bastante. Cuando sepan que la medicina no es solamente lo que uno les pone, sino que poco a poco ustedes van a tener ya experiencia del caso. Ojalá que estas cosas cambien, todos deseamos que cambien, mejoren, para que todos nosotros tengamos pues una vida normal, y ustedes sean unos estudiantes que también normal, digámosle, porque se necesita la otra parte. Pero de esta manera estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes tengan lo mejor. Muy bien, muchas gracias, y nos vemos el día martes con la clase de artritis idiopática juvenil o artritis en el niño, enfermedad de Pertes, a las 11 de la mañana. Gracias por haberme escuchado. Buenos días. Buenos días, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.